CJL Ideas. Pensemos juntos, las comunidades judías del futuro. Bienvenidos a CJL Ideas, el podcast del Congreso Judío Latinoamericano, donde nos proponemos pensar el futuro de las comunidades judías de la región. Soy Luciano Safdie y vamos a reflexionar sobre cómo es transmitir la importancia de la memoria del Holocausto en pleno siglo XXI. Para eso nos acompaña en este tercer episodio Dani Dayan, presidente del Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah Yad Vashem. Dayan se especializó en cuestiones relativas a las finanzas, también estudió académicamente a las Fuerzas de Defensa de Israel, tuvo una carrera como empresario muy exitosa y luego saltó a las cuestiones comunitarias y a la política, primero como presidente del Consejo de Yesha entre 2007 y 2013, y luego su carrera fue avanzando y fue cónsul general de Israel nada menos que en Nueva York, que fue el cargo que tuvo previamente a encabezar el Centro Mundial Yad Vashem. Bueno, Dani, muchas gracias por acompañarnos en este episodio del podcast del CJL, y desde Jerusalén está acompañándonos Dani Dayan. Lo primero que le quiero preguntar es cómo llega un migrante argentino a ser cónsul de Israel en Nueva York y luego encabezar el Instituto de Enseñanza de la Shoah más importante del mundo. Suena como una historia del sueño americano, pero adaptada al sionismo. Bueno, sí, la verdad que yo ya estoy tantos años en Israel que ya no lo veo como realmente un milagro. Ya estoy la gran mayoría de mi vida, más de 50 años en Israel. Así que me adapté a la sociedad israelí muy rápido, quizá gracias a la red excepcional de educación judía, de educación hebrea que existía en Buenos Aires, por lo menos aquellos días, espero que todavía exista. Sí, existe. Por ejemplo, llegué a Israel hablando, no diría un perfecto hebreo, pero bastante bueno, creo que en 3 meses ya hablaba totalmente fluente, y me adapté por eso rápidamente a la sociedad israelí. Y llegué a cargos que estoy orgulloso de haber cumplido. ¿Qué edad tenía usted cuando llegó a Argentina? 15 años. 15 años, está bien, ya no era un sí, niño. Me acuerdo de Buenos Aires perfectamente, en mi ciudad natal, me acuerdo de Buenos Aires con mucho cariño. Pasamos a Israel no porque teníamos una mala experiencia en Argentina, sino simplemente por sionismo. ¿Y sus hijos hablan en español? ¿Tienen algún sentido de pertenencia? ¿Entienden algo? Bueno, mi esposa es sabra, así que entre nosotros en casa hablamos solo en hebreo, y no, la verdad que un error quizá, pero no hablan español. No, ¿cómo va a ser un error hablar en hebreo? ¿Cómo es trabajar por el legado de la Shoah en pleno siglo XXI, ya entrado el siglo XXI, teniendo en cuenta la adaptación constante que se me ocurre que necesita, pensando en nuevas generaciones, y no solo en las nuevas, en diferentes audiencias que reciben o están acostumbradas a recibir información, capacitación de diferentes maneras? Sí, es un desafío muy importante, es un desafío bastante complicado, pero es un desafío que no tenemos otra opción que hacerlo. Vos dijiste en tu introducción que se trata de la memoria. Y mira, no hay judaísmo sin memoria. Si te fijas, la mayor parte de nuestras fiestas y la gran parte de nuestros días de luto son por memorias históricas, empezando en Pesach, Hanukkah, Tisha B'Av, en otro aspecto, un aspecto más triste de la destrucción de los templos. Así que no hay judaísmo que no está involucrado en la memoria de la historia judía. Y por lo tanto es sumamente importante que nosotros seguimos la memoria de lo que ocurrió a nuestro pueblo durante la Shoah, durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo hacemos en una multitud de idiomas, por supuesto, español es uno de los más importantes, pero también en idiomas menos conocidos inclusive, y lo hacemos con distintas audiencias, y a cada una le adaptamos la forma pedagógica inclusive en la cual se puede educar sobre el Holocausto. Pero
educar sobre el holocausto, no me refiero a eso en general. A mí lo que hago en Yad Vashem para mí no es un trabajo, no es una posición, es realmente una misión, y si me permitís ser un poco, es una misión sagrada. En una charla usted dijo que el negacionismo hoy en día, si bien obviamente que es un tema a enfrentar, a trabajar, digo, no es tan problemático porque es difícil, es innegable negar la Shoah, pero que uno de los desafíos hoy en día a nivel político es la distorsión de la Shoah. ¿Podría explicarnos un poco por qué? Mira, había una época no tan lejana, en los años 80, 90 del siglo pasado, en el cual todavía había casos serios de negación de la Shoah, del Holocausto, inclusive en círculos intelectuales. Desde entonces pasaron algunas cosas. Hubo un juicio muy importante que un negacionista de la Shoah le hizo a una historiadora judía, Deborah Lipstadt, en el cual el veredicto fue contundente. Hubo 3 visitas de papas a Yad Vashem, lo que puso fin al negacionismo católico, si existía. Y también en la arena diplomática. No vas a encontrar hoy a ninguna persona seria, ningún líder, ningún escritor, ningún intelectual que diga que el Holocausto no sucedió. Por supuesto, en las redes sociales puedes encontrar cualquier cosa lunática, pero no entre personas serias. Por el otro lado, vemos un problema muy serio como dijiste, de distorsionar el Holocausto. Y la distorsión más popular hoy en día es en países europeos principalmente, en los cuales el narrativo es el siguiente. Por supuesto que el Holocausto ocurrió, por supuesto que había cámaras de gas y campos de concentración, etcétera, etcétera, y millones de judíos fueron asesinados. Pero, dice cada uno de esos países, inclusive en algunos casos los gobiernos de esos países, dicen, nuestro país, mis compatriotas, dice cada uno, fueron todos justos en las naciones, fueron todos santos, no colaboraron con el Holocausto de los judíos. Y lamentablemente no es verdad. Lamentablemente en todos los países europeos que estuvieron bajo el subyugo nazi hubo colaboradores. Hubo también gente, lo que nosotros llamamos Hasidei Umot Haolam, justos entre las naciones, que salvaron judíos. Pero lamentablemente, y hubo muchísimos gente indiferente, pero la gran mayoría fueron los indiferentes y los colaboradores. Y por eso, ese tipo de distorsión del Holocausto lo vemos en Europa Oriental, como en Europa Central y Europa Occidental. Y nosotros decimos claramente a esas naciones, a esos gobiernos, a esas partes de las sociedades civiles en esos países, no es suficiente reconocer que el Holocausto ocurrió, no es suficiente reconocer que las víctimas del Holocausto, que el Holocausto fue dirigido al pueblo judío, también para llegar hay que reconocer los delitos, los pecados de cada uno de esos países. Esa es una forma de distorsión del Holocausto que nosotros no vamos a ser indiferentes a él. Mira, me encontré hace poco con un embajador de un país europeo, un país que pertenecía a la Unión Soviética en el pasado, y hablé con él sobre eso, y él me dijo algo muy interesante. Me dijo, mire, señor, diplomáticos tienen el deber de que nosotros darnos una buena sensación. Usted tiene el deber a veces de decirnos la verdad y que nos quedemos incómodos. Y sí, yo aprovecho ese privilegio que tengo como presidente de Yad Vashem para decirles a los embajadores, a los ministros, a los presidentes y primer ministros de los diferentes estados, pública y privadamente, que una total aceptación de los hechos históricos requiere también que cada país haga cada nación haga su propia, poner claro la actuación de sus compatriotas durante el Holocausto.
Clarísimo. Y clarísimo el concepto de incomodar, tal vez, que también puede servir en otros ámbitos. Digo, no solamente incomodar, porque, bueno, en su caso hablándole a responsables de estados que tuvieron participación, pero digo, quizás no es cómodo hablar de estos temas, más con gente que quizás no es de la comunidad, pero bueno, esa incomodidad no siempre es negativa, porque son temas que quizás tienen ese efecto, pero genera después cuestiones positivas como la memoria y el interés también. ¿Y hay alguna otra cuestión a prestarle atención? Sin duda, estamos viendo estos días, estos años, y sobre todo ahora, últimamente, también una trivialización del Holocausto. Gente que usa símbolos referentes al Holocausto, sea la cruz svástica o la estrella de David amarilla, para referirse a temas triviales o a temas que no tienen ninguna relación al Holocausto, como por ejemplo todas las cuestiones de las vacunas contra las restricciones referentes al COVID. Eso también es totalmente inaceptable. Hace poco una locutora en una red muy importante de televisión en los Estados Unidos se comparó al de Dr. Fauci, a Joseph Mengele, nada menos. Esas también son cosas insoportables que no estamos dispuestos a aceptarlos. Y también te voy a decir algo más: la distorsión y trivialización más horrenda del Holocausto es, por supuesto, aquellos antisemitas que comparan a la actuación del Estado de Israel en defender a sus ciudadanos, en defender a nuestros hijos, con la actuación del régimen más aberrante del mundo que existió, el régimen nazi. Así que todavía tenemos muchos desafíos para confrontar. Yad Vashem para mucha gente es un museo, quizás el museo por excelencia de la Shoah, pero bueno, es mucho más que eso, es un centro de investigación. ¿Cómo se puede definir en pocas palabras cuál es el trabajo que hace Yad Vashem? Sí, tenés razón, Yad Vashem no es un museo, sino es una institución que, entre otras cosas, tiene también un museo, por ser el museo, por supuesto, la parte más pública, más allegada al público en general. Muchos lo consideran pero un museo, pero es muchísimo más que eso. Tenemos, ante todo, la Escuela Internacional de Educación del Holocausto, en la cual educamos decenas de miles de maestros, principalmente cómo educar, cómo enseñar la Shoah, el Holocausto, el centro de investigación de los más importantes del mundo en todo lo que pertenece a la Shoah, al Holocausto, un archivo con más de 200 millones de documentos. Todo documento que tiene relación al Holocausto, nosotros tenemos interés en él, por supuesto. En el museo no todos los artefactos y todas las obras de arte que fueron producidas durante el Holocausto son exhibidas. Tenemos mucho más. La mayor parte no están ni siquiera en exhibición, y la biblioteca más grande del mundo en cuestiones del Holocausto, todo lo que se refiere al Holocausto del pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial. Yad Vashem es el centro internacional en el cual es el repositorio, es donde se investiga, donde se enseña, donde se documenta, etc. Clarísimo, Dani. Yad Vashem tiene un trabajo muy importante con organismos, con gobiernos de diferentes partes también. El Congreso Judío, desde su lugar diferente, quizás también trabaja en llegar a todas las sociedades, porque siempre se dice que el Holocausto es algo que le ocurrió a toda la humanidad. Se dice no, es una realidad. Pero también a los judíos, digamos, tenemos un papel también particular que no se puede obviar en cuanto a lo que sucedió, digamos. ¿Cómo cree que es esa relación? ¿Cuál es el papel que tienen las comunidades judías en esos vínculos? Las comunidades judías son imprescindibles para eso. La tarea, la misión que lleva a cabo Yad Vashem no se puede hacer, ante todo, sin colaboración, sin ayuda de los sobrevivientes. Una de las cosas que hacemos es tomar testimonios de los sobrevivientes sobre lo que sucedió, y también sobre familiares que no sobrevivieron la Shoah, documentar todo.
Pero tenés razón que Yad Vashem tiene también un papel importante en la arena diplomática internacional. Yo volví hace poco tiempo de una visita a Nueva York, donde me encontré con el secretario general de las Naciones Unidas, con el secretario general Guterres, y una de las cosas que yo le propuse al secretario general Gutiérrez, y lo aceptó, es que también demos educación sobre el Holocausto al personal de las Naciones Unidas, a los diplomáticos de las Naciones Unidas. También se lo propuse y estamos en primeros contactos con la Unión Africana, por ejemplo, que no parece ser una audiencia natural para el estudio del Holocausto, pero para mí no hay audiencia que no es natural para la educación sobre el Holocausto. El Holocausto es el Holocausto del pueblo judío, pero tiene también, por supuesto, importancia para todos los seres humanos. Yo quería saber cómo ves en Latinoamérica el estado de lo que es la conciencia sobre la Shoah. Quizás es una pregunta muy puntual. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué podemos mejorar? Bueno, ante todo hay hoy museos del Holocausto. En Buenos Aires hay un museo del Holocausto, en otras ciudades latinoamericanas, en los cuales les extendemos nuestra ayuda, nuestra asistencia. La directora del Museo de Buenos Aires estuvo en Yad Vashem hace poco y le aconsejamos, por supuesto, le estamos a disposición en todo lo que se necesita. Latinoamérica, por supuesto, es distinto a Europa porque no fue el lugar en el que sucedieron los hechos. No hay geográficamente lugares que tienen significancia para el Holocausto, pero eso no quiere decir que no es importante. Te voy a decir, no se puede desconectar la educación sobre el Holocausto del antisemitismo contemporáneo. Cuando vienen a Yad Vashem, jefes de Estado de todo el mundo, el último líder latinoamericano que visitó Yad Vashem fue el presidente Iván Duque de Colombia. El mes que viene recibiremos al presidente del Ecuador. Yo les digo lo siguiente, hay muchas lecciones que se pueden aprender del Holocausto. Si las lecciones son formadas por gente con valores positivos, con moralidad, todas son legítimas. Pero nosotros también tenemos nuestras lecciones propias. Y las lecciones que yo elijo presentarles a los líderes mundiales que llegan a Yad Vashem son dos. La primera, la importancia existencial de un Estado judío. De un Estado judío independiente, soberano, fuerte, seguro. Les cuento la historia del buque St. Louis, que con refugiados judíos de Alemania y de Austria y de otros países viajaba de puerto a puerto en Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe, y todos les negaron la entrada hasta que tuvieron que volver a Europa, siendo allí víctimas del Holocausto. Si existiría un Estado judío en aquellos días, el St. Louis hubiera tenido un puerto en el cual poner ancla. Y la segunda lección que yo elijo, hay muchas, pero la segunda lección que yo elijo presentarle a los líderes mundiales es la siguiente. No estamos viviendo en una época similar a Alemania de los años 30 del siglo pasado, no. Hay antisemitismo, pero la situación es muy distinta. Pero nosotros tenemos algo que la generación de los años 30, de 1930, no tenía. Y eso es, nosotros sabemos lo que ellos no se imaginaban, a qué dimensiones monstruosas puede llegar el antisemitismo si no se lo para inmediatamente. Y por lo tanto, lo que yo le digo a los líderes latinoamericanos, pero también europeos, de todo el mundo que vienen a Yad Vashem, es cuando detectás los primeros signos de antisemitismo, inmediatamente hay que confrontarlos de una manera forzosa, de una manera clara, sin ningún lugar a dudas. Sí, no esperar a que escale.
hay que actuar de inmediato ante signos, ante signos. Exactamente. Y lo mismo se refiere a regímenes, como el régimen de Teherán, que que declaran declaraciones con claras intenciones de genocidio. Cuando el régimen de Irán habla de destruir a Tel Aviv, no se refiere a los edificios, sino se refiere a la gente. Historias como el buque de San Luis, que usted se la contó a mandatarios, o se me ocurren otras como, no sé, el levantamiento del gueto de Varsovia, que para nosotros en las comunidades son obvias, que pensamos que la sabe todo el mundo, pero no lo sabe todo el mundo. Y eso quizás se puede expandir a todo lo sobre la Shoah, desde que existieron campos de concentración. Digo, hay que seguir contándolo porque lo que nosotros quizás, que nos fuimos a instituciones judías, pensamos que es obvio, bueno, no es tan obvio y hay que seguir divulgándolo. Sí, sin ninguna duda. Sobre todo lo que necesita es, por supuesto, las cosas básicas. Y te voy a decir, por eso yo una de mis misiones, lo que yo veo como una misión muy importante para mi término en Yad Vashem, que comenzó solo hace 4 meses, es reforzar nuestro centro de investigación. Reforzar nuestro centro de investigación para que, y sobre todo sobre la investigación básica sobre el Holocausto. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿A quién le sucedió? ¿Quién lo hizo? Hay todavía regiones en Europa que lo que sabemos sobre los hechos, no el significado, sino los hechos mismos, todavía requiere mucha investigación y yo tengo una determinación de hacerlo. En su experiencia que empezó, digamos, en su trabajo en la sociedad civil, como comentábamos al principio, alguien que escucha este podcast, que tiene un sentimiento de pertenencia con la comunidad judía o que simplemente le interesan los temas de la Shoah, ¿qué puede hacer en su día a día si no es parte de una organización, digo, para ayudar a visibilizar el tema, a generar conciencia, que se conozca, a despertar alguna curiosidad en alguien? Hablar, escribir, poner cosas en las redes sociales, poner enlaces al website de Yad Vashem, sea en hebreo, en inglés, en español o en cualquier otro idioma. Esas son cosas muy importantes y la gente, por ejemplo, te voy a decir, en las redes sociales, demuestra muchísimo interés en esas cosas. Sobre todo, como dijiste vos, en los hechos. En los hechos, alguien dijo que el Holocausto no fue el asesinato de 6 millones de judíos, sino 6 millones de asesinatos, un judío en cada uno. Y por eso tiene mucha importancia poner una cara a cada una de las víctimas, una cara, un nombre, una historia personal a cada una de las víctimas. Mira, Luciano, muchas veces nos preguntan por qué tenemos casi una obsesión de recoger documentos de todo el mundo, de toda Europa, de todo el mundo sobre el Holocausto. A veces vamos a lugares, a un archivo en algún lugar en el interior de Ucrania o de Rusia para buscar algunos documentos relativos al Holocausto. Uno de los proyectos más importantes que tenemos es el recolectar los nombres de las víctimas. Tenemos ya 4.800.000 nombres de víctimas judías del Holocausto, de personas que perecieron en el Holocausto. Y nos preguntan por qué. Y te voy a decir por qué. Por 2 razones. La primera es, por supuesto, para el futuro. En un periodo que espero que no sea corto, pero en un periodo, por razones naturales, no vamos a tener sobrevivientes entre nosotros y nosotros vamos a ser los que tienen el deber de transmitirle. Y los documentos en gran manera van a ser. Pero sabes también 2 cosas más. La primera es cuando la gente habla de la importancia de los testimonios, cuando un sobreviviente del Holocausto se sienta frente de una cámara y graba su testimonio de lo que pasó en Auschwitz, o en Treblinka, etcétera, o en el gueto, es importante. Pero no te olvides que hay 6 millones de judíos que no pueden dar testimonio. Y los documentos son su testimonio.
Los documentos son los testimonios de los judíos que no sobrevivieron la Shoah. Pero hay algo más. También creo que es una obligación que tenemos para con ellos. Y te voy a explicar a qué me refiero. Pensá en un momento, imagínate en un momento, una niña judía de 12 años en la ciudad de Białystok, en Polonia, que fue empujada a palizas a la sinagoga de la ciudad y junto con mucha gente de la comunidad, y prendieron fuego a la sinagoga y allí perecieron. Yo estoy seguro, sin conocerla, estoy segura que esa pequeña Sara o Hannah o Gittel tenía una expectativa que el pueblo judío se interese sobre ella. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era su cara? ¿Quién eran sus padres? ¿Cómo murió? ¿Qué aspiraciones tenía en la vida? Así como los compartió en cartas con sus amiguitas. Y por eso tenemos una obligación a esa niña judía de Białystok y a otro 1,5 millones de niños judíos y a otros 6 millones de judíos, de saber todo, de interesarnos de todo lo que les sucedió, saber sus nombres, tener sus fotos, saber todo sobre quién eran ellos. Clarísimo, Dani. Y bueno, aprovechamos esto para también contarle, como usted dijo antes, pero bueno, a la audiencia que si nos están escuchando probablemente estén en Latinoamérica y hay museos del Holocausto en muchas ciudades de la región. Por ejemplo, Buenos Aires, Santiago, en 3 ciudades de Brasil seguro, en Montevideo. Pues en Google se puede encontrar, si no cualquier cosa en nuestras redes, @congresosjudío, nos consultan y podemos ayudar para que lleguen o para algún tipo de asesoría también, pero es importante conocer estas historias y esa es una manera muy vivencial también de hacerlo. Para terminar, le pido si tiene algún mensaje para las comunidades judías de Latinoamérica. Bueno, por supuesto, como quien yo mismo soy un judío oriundo de Latinoamérica, quiero agradecer el apoyo de todas las comunidades judías en Latinoamérica y Yad Vashem, al Estado de Israel en general, lo vemos, lo sentimos, y que cada uno de nosotros no se olvide que la Shoah, el Holocausto, pertenece a todo el pueblo judío. Yad Vashem es el centro que refleja los sentimientos del pueblo judío, también reflejamos los sentimientos de cada uno de los judíos del mundo, inclusive de Latinoamérica, y queremos ver a cada uno de ellos como embajadores de Yad Vashem, como embajadores de la misión sagrada de recordar lo que sucedió a la generación judía de los años 30 y 40. Bárbaro, Dani, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes. Shalom. CJL Ideas. Pensemos juntos, las comunidades judías del futuro.